Pues seguimos respirando. Vivir duele, y gestionando y manejando, gracias a nuestro experto en la materia desde ese universo dolor.com, dolor crónico, fisioterapeuta de cabecera, Julián Peralta. Querido Julián, muy buenas. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo encantado. Y nos vamos aproximando pues también a periodo de vacaciones. Queda todavía, ¿eh? Bueno, queda un poquito. Se pasa rápido esta última etapa. Y duele menos, sigue doliendo, pero duele menos. Claro, exacto. Con ese objetivo vital, ¿no? Bueno, el episodio de esta semana tiene que ver con el funcionamiento del programa de ejercicio terapéutico, o de un programa de ejercicio terapéutico. Para empezar, ¿en qué consiste exactamente un programa de ejercicios, Julián? Muchas veces cuando los pacientes acuden a consulta y se les ofrece esta opción, yo creo que también es algo a nivel cultural que en España no se lleva mucho, por suerte cada vez se lleva más dentro de las clínicas, y me interesaba pues abordar con un poquito más de profundidad este tema para que cualquier paciente que nos esté escuchando pues pueda tener algo más de conocimiento al respecto. Normalmente cuando acudimos a consulta de fisioterapia estamos acostumbrados a recibir sesiones sueltas donde se nos trata, ya sea pues con ejercicio, con terapia manual, cualquier otra técnica, y pues le dice pues, en 2-3 semanas acuda de nuevo y vamos viendo. Y ya no hacemos más. Y ya está. Y vamos viendo, y la siguiente sesión se vuelve a tratar, y en base a eso el paciente pues poquito a poco va recuperando en el mejor de los casos. El programa de ejercicio cambia un poco la dinámica y lo que hace es diseñar, desde la fisioterapia se diseña un proceso de acompañamiento en el que el paciente no solamente va viniendo en sesiones sueltas, sino que se planifican una serie de sesiones espaciadas en el tiempo, pero durante las sesiones se realiza esa intervención de ejercicio y luego también al paciente se le manda tarea para casa. Correcto. Totalmente adaptada a su situación, pero ese sería el programa, es decir, se diseña una serie de ejercicios adaptados a los síntomas para recuperarse de su patología y de su dolor, se trabaja en consulta, pero luego el programa continúa fuera de ella, con una directrices y una dinámica muy clara que el paciente se lleva para poder ir trabajando fuera de la sesión de fisioterapia. ¿Te seguirá pasando? Algún paciente te preguntará, bueno, si vengo a la consulta a tratarme, ¿por qué me llevo esta tarea o estos deberes Porque a casa? En el tratamiento del dolor, en la mayoría de cuadros clínicos, aunque estemos acostumbrados a lo mejor a más tratamiento en camilla, que viene bien, sobre todo en el dolor agudo, puede ser muy valiosa para modificar los síntomas, pero el ejercicio, podríamos decir que en esos cuadros clínicos el tratamiento del dolor es una de las intervenciones más eficaces que tenemos desde la fisioterapia. Una de las intervenciones más eficaces. Para pautarlo y para realizarlo, a veces se nos puede quedar cojo que simplemente hagamos ejercicio en la consulta y que no le digamos al paciente lo que tiene que hacer fuera de ella. Entonces, por eso es el principal motivo por el que se realiza el programa, para que el paciente tenga una estructura como un poco más mejor diseñada y mucho más amplia de unos ejercicios claros que pueda ir realizando tanto dentro como fuera de ella. ¿Cuánto tiempo más o menos hemos de dedicarle cada día a esta tarea? Depende de la dolencia, supongo, ¿no? Depende de la dolencia y depende del contexto de la persona. Ante un mismo dolor de espalda o un dolor de cuello que se diseñe un programa de ejercicio, se le haga una valoración inicial, se manden unos ejercicios determinados, pues ante un mismo dolor, una persona que a lo mejor tiene todas las tardes libres va a recibir un programa totalmente distinto a una persona que trabaja en horario partido, que pues tiene que mantener una familia y que le requiere mucho tiempo a lo largo del día, pues esa persona posiblemente tenga mucho menos tiempo para realizarlo, y por ello el programa no significa que no se pueda hacer, sino que adaptamos los ejercicios al dolor, lo primero, y también a la situación y al tiempo disponible del paciente. ¿Soléis recomendar para esta tarea en casa algún tipo de pack reglamentario? Quiero decir, esterillas, pesas, o depende también. En los casos más iniciales o en los casos donde hay menos material, nos conformamos con una silla. Bien. Con una silla ya implica poder levantarse y sentarse en ella, lo cual ya sería un ejercicio. Podemos coger algo de material que tengamos en la cocina o en casa que pese un poquito para simular pues unas mancuernas, por ejemplo, pero luego a la hora de comprar ya un poquito más de material, lo básico y lo más cómodo para el paciente normalmente son los elásticos, que ocupan poco espacio, no son muy caros de adquirir, y con una simple goma o banda elástica pues podemos ir haciendo ya algo de ejercicio contra resistencia. Entonces, para empezar, ya digo, con una silla y con el espacio en casa ya es suficiente, pero en caso de adquirir
un poquito más, pues con una goma elástica también se podría empezar el programa. Aquí abro paréntesis, miedo, seguridad, gestión también del dolor, un clásico que vuelve. Imaginemos que al locutor, por ponerme yo en primera persona, ¿no? Le duele la espalda, que llega a ser pues un dolor bastante molesto. ¿Debería parar inmediatamente, poner un disco largo? O tengo que aguantar ese dolor? Y en cualquier otra actividad también, ¿eh? La idea sería que cuando realizamos un programa de ejercicio es normal que pueda molestar un poquito, es normal que pueda aparecer cierta sensación de molestia o de dolor. La idea es que en ningún momento sea desagradable, es decir, que después del ejercicio o a las 24 horas de realizarlo, la idea es que tú notes pues más o menos buenas sensaciones. Si notas que el cuerpo es como si te hubiese pasado un camión por encima o notas mucho aumento de síntomas, lo que indica no es que no hayamos hecho daño, pero implica que los ejercicios habría que modificarlo un poquito, habría que cambiar algo de la dosis, de la pauta que hemos realizado. Por eso es muy importante cuando hacemos el programa en consulta, esa primera valoración, donde valoramos pues tus capacidades físicas, cómo se comportan tus síntomas, cómo te mueves, a qué estás acostumbrado a hacer, y eso nos viene muy bien para la hora de diseñar ejercicios concretos para ese dolor. Intentamos que en consulta tú los hagas y descubras que no duele, que eso ya para el miedo y para la inseguridad es un paso gigante, que tú descubras en esa primera sesión que puedes hacerlo y que no hay aumento de síntomas, y con esa validación y esa aseguración que hemos hecho en consulta, pues tú ya te vas a casa con las cosas un poquito más claras a la hora de decir, bueno, pues ya he descubierto que soy capaz de hacer esto en mi casa y que lo más seguro que no haya ningún problema. Supongo que también tienes previsto decir el caso, otro ejemplo concreto. Padecemos o tenemos una hernia discal y tengo ciertamente pánico a moverme por si me sale más. ¿Cómo sé que el ejercicio no me va a lesionar la espalda todavía más? Es muy común tener esta creencia y es uno de los principales motivos por los que los pacientes con hernia muchas veces acuden sin haber realizado nada de ejercicio, porque el pensamiento normal es decir, pues yo ante esto me da miedo, me voy a hacer más daño, pues directamente no hago nada. Lo que se ha visto es que para el tratamiento de una hernia, si lo que el paciente quiere es recuperar su vida previa, volver a incorporarse al trabajo, hacer su deporte, las actividades que son valiosas para él, el movimiento es lo mejor que tenemos. Entonces, lo que hacemos es, en ese contexto de una hernia donde tiene sus síntomas, donde tiene sus movimientos que irritan más, movimientos que irritan menos, los valoramos y diseñamos toda la pauta de ejercicio en base a eso, para que el paciente con hernia, cuando esté en casa haciendo los ejercicios, no sienta que se le está saliendo por la espalda o que se está haciendo mucho daño, sino que descubra una experiencia positiva, es decir, pues anda, pues mira, yo pensaba que no podía doblarme y aquí estoy haciendo una sentadilla y parece que no me ha aumentado el dolor y cada vez soy capaz de hacer más. Pues en eso consiste el programa. Correcto. Luego, fíjate, se podría llegar a confundir el ejercicio terapéutico a tener una sesión en el gimnasio habitual o a salir incluso pues a caminar. Es decir, no es lo mismo, hay diferencias, ¿no? Notables. Hay diferencias. Todo eso que has mencionado es muy valioso y está muy bien, pero no es ninguna intervención diseñada para tratar una patología. Claro. Es actividad física y ejercicio general que hacemos nosotros de normal. Aunque el programa consistiese en ir al gimnasio o aunque el programa de ejercicios consistiese en caminar, ahí sí hay un objetivo concreto. Te hemos valorado, hemos visto que en base a tus síntomas el caminar puede ser una buena primera opción, pero ahí hay una intervención terapéutica. Te vamos a decir pues cuánto tiempo más o menos, a qué ritmo, qué tienes que sentir, qué no, cómo deberíamos progresar. Aunque sea la misma actividad que es simplemente caminar, hay una diferencia muy grande entre utilizarlo como tratamiento y simplemente caminar a nivel general, que muchas veces puede no ayudarnos o no es suficiente para generar cambio en una patología o en un dolor que tengamos. Otra pregunta que seguramente estará blowing in the wind, sí. Que diría Bob Dylan. ¿Un programa es apto para cualquier edad, cualquier estado de forma física? ¿Hay que tener cierta base? ¿Se puede partir de cero? Se puede partir de cero. Lo bueno de cuando se diseña un programa de ejercicio desde la fisioterapia es que como hacemos esa valoración previa de qué persona tenemos delante, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus síntomas, cómo se encuentra ahora mismo y cuáles son sus experiencias previas con el ejercicio, se puede adaptar perfectamente a cualquier tipo de capacidad física y a cualquier perfil de paciente. Habrá perfiles irritables, muy dolorosos, que al inicio igual no podemos hacer mucho ejercicio. Puede ser, pero se intenta meter un poquito a poco, para que al final se vaya aumentando esa progresión en el ejercicio. Y
curiosamente, o lo que solemos hablar cuando comentamos estos temas dentro de la profesión, y también lo que nos dice la experiencia clínica, los perfiles de pacientes que peor están o que menos capacidades físicas tienen son los que más se pueden beneficiar de un programa de ejercicio. El perfil de persona mayor con capacidades físicas muy bajas, que tiene dolor, ese perfil de persona, de paciente mayor, muchas veces es el que mejor responde al ejercicio, porque como parte de un nivel tan bajito, claro, el margen de mejora es brutal. En cuanto le empieza a pautar ejercicio terapéutico, se empieza a mover y empieza a notar los cambios, responde muy bien. Es curioso, ¿eh? Fíjate. Otra cuestión, es decir, ¿es lo mismo que te ponga los ejercicios un entrenador personal en el gimnasio a que lo haga un profesional sanitario en consulta? Creo intuir la respuesta, pero aún así te la pregunto. Aquí se genera cierto debate, porque aquí en España, culturalmente, puede ser que los fisios se nos asocian mucho a la camilla, y entonces a veces el paciente no busca en el fisio un programa de ejercicio, sino que lo busca en otro profesional como un CAFID. Sí. Todo mi respeto y abrazo hacia la profesión de CAFID, porque tienen un papel muy importante en la promoción de la actividad física. Pero ahora mismo, y la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias dice que para tú realizar un tratamiento en concreto para una patología, el profesional que lo tiene que hacer es un profesional sanitario. A día de hoy, los CAFID no son profesionales sanitarios. Lo ideal sería que hubiese un trabajo en equipo, es decir, que el fisioterapeuta haga ese programa de ejercicio terapéutico en esa primera fase de la patología y que vaya acompañando al paciente, y cuando el paciente ya ha recuperado o va recuperando los síntomas y el programa tiene que ir más enfocado al rendimiento que al dolor, más al rendimiento que a la salud. Cuando hablamos de rendimiento, simplemente mejorar la fuerza por tener una buena condición física, ahí es cuando el CAFID tiene un papel muy importante, o el entrenador del gimnasio. Ahí es donde ellos son los que dominan ese ámbito, pero todo lo que hay previo de un tratamiento de una patología en concreta, el que se tiene que encargar es un profesional sanitario, en este caso un fisioterapeuta. Correcto. Y en cuanto a expectativas, resultados, es decir, ¿cuánto voy a tardar en notar que el dolor empieza a bajar? ¿Es cuestión de días, semanas, meses? ¿Depende? Yo suelo ser bastante conservador, es decir, prefiero pecar de no decir que va a mejorar enseguida. A veces ocurre, a veces con el ejercicio encontramos cambios muy, muy pronto, antes de lo que esperásemos. Pero lo que yo suelo recomendar es que primero demos de margen unas 4 o 6 semanitas del programa de ejercicios para empezar a ver si realmente estamos produciendo alguna adaptación y algún cambio en los síntomas del paciente. Que es, sobre todo con estas cosas, como regar una planta, que bueno, viene muy bien, vamos a intentar generar y construir una base muy positiva en cuanto al ejercicio, pero los cambios, es decir, que la planta crezca, lo veremos más adelante. Que los cambios, que los síntomas cambien, que el paciente gane calidad de vida y que vea cómo sus capacidades aumentan, lo veremos pasado unas cuantas semanitas. Y pregunto, ¿el objetivo de este programa es que el dolor desaparezca al 100%? ¿O ahora me voy a apoyar en una cita célebre tuya o a gestionar ese dolor que al 100% pues igual no se nos va a ir? Correcto. En el dolor agudo sí puede ser que el dolor pues podamos remitirlo mediante el ejercicio y vuelva a cero. Pero como hemos hablado muchas veces con el dolor crónico, ese dolor cero muchas veces es complicado o directamente inviable de alcanzar. Entonces el programa de ejercicio adquiere otros objetivos que son igual de valioso, que es que el paciente, aunque siga teniendo dolor, pueda recuperar su calidad de vida, pueda volver a realizar aquellas actividades que son más valiosas para él, pueda volver a trabajar, volver a hacer deporte, volver a disfrutar, aunque el dolor siga estando. Pero el programa de ejercicio ya está cumpliendo un papel muy importante también. Y Julián, ¿este programa sería ya crónico también? ¿O llega un día en el que recibes el alta y dejas de hacer los ejercicios? El programa como tal, un programa de ejercicio, está pautado para esa patología, para ese dolor en concreto, ¿vale? Cuando se le da el alta al paciente, la patología ha resuelto, ya hemos alcanzado el objetivo, no sería obligatorio el tener que estar haciendo ese mismo programa o esos mismos ejercicios. Ahora bien, podemos aprovechar este dolor que hemos tenido para decir, pues mira, si el programa que he estado haciendo o el ejercicio que he estado haciendo, aparte de haber modificado mi dolor, me ayuda a prevenir bastantes tipos de cáncer, a prevenir enfermedad cardiovascular, a prevenir enfermedad pulmonar, pues
podrías seguir manteniéndolo a largo plazo, igual no con la misma dosis, pero sí con cierta frecuencia y generar como un hábito de actividad física o de ejercicio. Ya no sería un programa, pero sí sería pues ejercicio de mantenimiento que me ayude a tener todo esto que he alcanzado yo ya con el programa, pues poder continuar por ese camino y prevenir otro tipo de enfermedades. Que y luego, como tú decías, hacerlo compatible. Si alguien pues va al gimnasio, camina, pues también mantener este hábito, ¿no? Exacto. Esas pequeñas acciones, sobre todo el mayor predictor para que el ejercicio se haga a largo plazo es que encaje en la vida del paciente, que el paciente medio lo disfrute y sobre todo que se adapte al tiempo disponible y al entorno en el que vive. Entonces, a la hora de mantener eso como hábito, pues no hace falta ir a un gimnasio, porque igual nos cuesta mucho trabajo, pero si podemos seleccionar X ejercicios que el paciente pueda hacer rápido y que ya está acostumbrado a hacerlo, pues igual eso es mejor en su situación. ¿La conclusión cuál sería? Conclusión. El programa de ejercicios no son ejercicios genéricos ni son sesiones sueltas con tu profesional sanitario, sino que es una intervención estructurada con la idea de tratar una patología en concreta o un dolor en concreto. Cuando acudáis a fisioterapia, intentad buscar ese programa. Os vendrá muy bien. Ninguna pregunta más, señoría, de momento. Programa de ejercicio terapéutico, Vivir Duele, ya saben, toda la información ampliada en odolor.com. Cualquier duda, consulta, tema a plantear, pues ya saben, los vehículos oficiales de Candil Radio, candilradio@gmail.com, acordaréis, sí, díasderadio@candilradio.com, el 950 30 30 00, el WhatsApp, 24 horas abierto, 3 turnos, 687-825742 y en odolor.com, insistimos. Correcto, también ahí me tenéis. Información. Querido Julián Peralta, hasta la próxima, porque, insisto, nos queda un tramo definitivo, todavía no llegan las vacaciones. Un abrazo, Antonio. Hasta luego. Que vaya muy bien. Gracias.